Hola, mi nombre es Samuel Docar y soy estudiante de primero de bachillerato. Me apasiona la programación y las matemáticas y me gustaría presentaros a Blanca Huergo, estudiante de Matemáticas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Oxford. Buenas tardes, Blanca. Hola, buenas tardes, Amal. Primera pregunta, ¿cuál ha sido tu decisión para estudiar esta carrera en el ámbito de las nuevas tecnologías? Pues bueno, yo muy desde pequeña, desde que recuerdo realmente, cuando iba a clase siempre la clase que más me gustaba era matemáticas, era llegar a casa y hacer pues problemas, ejercicios, un poco lo que encontrara con el ordenador, era pues eso, buscar el tema que estuviéramos dando, temas aparte, y a los 11 años, hace ahora ya 8, casi, me puse a hacer cursos online universitarios a través de webs como edX, Coursera, cosas así, pues de matemáticas y sus aplicaciones. Por aquella, o sea, sabía que quería estudiar algo relacionado con matemáticas, pero no sabía si matemáticas puras, digamos, mates y física, una ingeniería. Entonces, bueno, me puse a estudiar, pues eso, cosas más avanzadas de mates y luego también otras aplicaciones de mates, pues si me gustaba más otra. Y fue así como di con la programación y bueno, pues desde entonces llevo compaginando un poco matemáticas, ciencias de la computación con temas pues un poco en la intersección como pues cosas de algoritmia, ciencia de datos, inteligencia artificial y pues bueno, un poco ha sido así mi recorrido para darme cuenta de la carrera que me gustaba. Muy interesante. Bueno, y luego preguntarte un poco de qué trata tu trabajo y qué proyectos estás haciendo ahora. Pues yo a los 16 empecé a trabajar como Data Scientist en Merkel Divisader, una consultoría que hay en Gijón, y fue pues eso, como mi primera toma de contacto con el mundo laboral. Estuve ese verano allí trabajando y luego el verano siguiente estuve trabajando también en el equipo de datos de Empathy.co, una empresa que es más de producto, que hace buscadores dentro de páginas web de empresas grandes. Y eh, el verano pasado estuve creando un curso online para la plataforma Udemy de programación competitiva. Entonces, en general, durante el curso académico suelo estar dedicada pues 100% a estudios y luego durante los veranos trabajo en alguna empresa o estoy en alguna iniciativa. Y luego, bueno, Amal lo sabe porque es alumna mía ahí, pero presido la Olimpiada de Informática Femenina, que es una asociación sin ánimo de lucro desde la que damos clases de programación competitiva a adolescentes de toda España y luego organizamos un concurso anualmente donde seleccionamos a nuestras representantes para representar a España en Europa. Eso, elegimos a 4 alumnas y las llevamos a competir allí. Bueno, y última pregunta, si a lo largo de tu trayectoria has tenido algún referente femenino que te ha inspirado para estudiar lo que estás haciendo ahora. Pues yo creo que sobre todo, o sea, en vez de tener, digamos, un referente a quien admirar o alguien cuyos pasos siguiera que se dedicara a lo mismo que a mí, yo creo que ha sido un poco mi madre. O sea, de alguna manera, el tenerla en casa y verla, pues eso, siempre trabajando cosas interesantes, siempre tiene una relación muy estrecha con ella, pues de alguna manera, aunque nos dediquemos a cosas totalmente diferentes, porque ella es de derecho y yo pues más del lado de mates, pues siempre de alguna manera el verla a ella hacer cosas me ha animado a hacer yo también mucho y pues eso, es un poco quien más me ha motivado realmente a seguir esforzándome. Muchas gracias, Blanca, en nombre de la Asociación de ACFAEC por haber accedido a hacer estas entrevistas. Gracias a ti por entrevistarme y a la asociación por escogerme para esto. Gracias, Omar.